La guerra comercial entre China y Estados Unidos no es solo una disputa de aranceles o propiedad intelectual. En este video proponemos una lectura alternativa, un análisis desde la filosofía y la psicología del poder. ¿Qué modelos de mundo están realmente en juego? ¿Qué dicen autores como Confucio, Kant, Nietzsche o Sun Tzu sobre este tipo de conflictos? Un acercamiento reflexivo, una disputa económica con raíces más profundas de lo que parece. En los últimos años, el conflicto económico entre China y Estados Unidos ha ganado una visibilidad particular. Aranceles impuestos, productos vetados, acusaciones cruzadas sobre subsidios, espionaje tecnológico y manipulación de mercados. Desde los medios, la narrativa suele centrarse en la economía, cifras, exportaciones, tratados, bloques comerciales. Pero hay algo que rara vez se menciona con la misma intensidad: las ideas detrás del conflicto. Porque sí, hablamos de comercio, pero también de concepciones del mundo, de cómo se entiende el poder, de qué significa actuar correctamente, de cuál es el lugar del individuo en relación al Estado. Y cuando se miran los hechos desde esa perspectiva, el conflicto deja de parecer una simple rivalidad económica. Se transforma en algo más complejo, en un enfrentamiento entre formas distintas de pensar el orden social y político. En este video, nos proponemos abordar esa dimensión menos visible, pero no menos decisiva, la que tiene que ver con las raíces filosóficas y psicológicas que sostienen, sin nombrarse, muchos de los gestos, estrategias y discursos que envuelven este conflicto. Sin caer en simplificaciones ni tomar partido, nos interesa hacer una lectura que cruce historia del pensamiento, cultura política y modos de ejercer el poder. A simple vista, parecería que todo gira en torno al comercio. Pero detrás del debate por los aranceles o las reglas de la Organización Mundial del Comercio, hay diferencias profundas sobre cómo se entiende la autoridad, qué rol debe tener el Estado, cómo se equilibran los derechos individuales con los intereses colectivos, y qué papel juega el tiempo en la resolución de los conflictos. Por un lado, una nación como Estados Unidos, cuya identidad moderna se ha construido en torno al valor de la autonomía individual, el mercado como espacio de libertad y una tradición política liberal que privilegia la iniciativa personal. Por el otro, China, que si bien hoy funciona como una potencia capitalista, se apoya en una visión del poder que tiene raíces más antiguas. Una idea del Estado como guía moral y estratégica, donde la armonía social y la estabilidad pesan más que la confrontación directa o la competencia abierta. El resultado no es solo una disputa entre dos potencias, sino entre dos formas distintas de entender qué es actuar bien, qué es liderar y qué es ganar. Nos interesa detenernos en ese espacio, el que no aparece en los gráficos de exportación ni en los informes del FMI, el que se encuentra en las ideas que cada cultura arrastra, transforma y vuelve a proyectar cuando toma decisiones. Porque, al fin y al cabo, en los conflictos internacionales también se juegan valores, símbolos y maneras de interpretar el mundo. Y cuando esos lenguajes no se entienden entre sí, incluso el comercio puede volverse un campo de batalla silencioso. Contraste filosófico. Confucianismo versus liberalismo moderno. Para entender lo que está en juego en esta guerra comercial, conviene mirar más allá del presente y adentrarse en los marcos filosóficos que han dado forma a cada nación. En el caso de China, el pensamiento de Confucio sigue siendo una referencia central, no solo a nivel cultural, sino también político. En este marco, la armonía social no se construye desde la competencia, sino desde el cumplimiento del rol que le corresponde a cada uno en el entramado general. El Estado, por tanto, no es un árbitro neutral, sino una figura moral que orienta, organiza y preserva el equilibrio. Estados Unidos, por otro lado, nace de una tradición filosófica distinta: el liberalismo clásico. Pensadores como John Locke o Immanuel Kant sentaron las bases de una ética centrada en el individuo, en la libertad como principio irrenunciable y en la idea de que el poder político solo es legítimo si respeta los derechos naturales de las personas. La economía de mercado, bajo esta lógica, se convierte en un espacio donde las decisiones individuales conducen al bienestar general. El conflicto, incluso, no es algo negativo. Es parte del juego, una forma legítima de competencia.
Cuando dos naciones con filosofías tan distintas se enfrentan en el terreno económico, no discuten únicamente sobre reglas o porcentajes, discuten sobre valores estructurales. ¿Cuál es el lugar del ciudadano frente al Estado? ¿Cómo debe resolverse un conflicto? ¿Qué se premia y qué se castiga? Poder, estrategia y psicología. Nietzsche, Foucault y el control del tiempo. Si profundizamos aún más, encontramos que también las formas de ejercer poder son distintas. En el modelo estadounidense, la acción directa, la reacción inmediata, forman parte de una psicología de respuesta visible. Las sanciones económicas, los anuncios de aranceles, los vetos tecnológicos son acciones que buscan tener un impacto simbólico fuerte y rápido. Desde una lectura nietzscheana, podríamos decir que este modelo afirma una voluntad de poder reactiva. Se impone para mantener una posición dominante, no necesariamente porque busque algo nuevo, sino para proteger lo que ya tiene. Es el gesto del león que ruge para marcar territorio. China, en cambio, adopta estrategias más cercanas al pensamiento estratégico de Sun Tzu. No confronta directamente si no es necesario, reorganiza sus piezas lentamente, prioriza el control del tiempo antes que la victoria inmediata. Desde la óptica de Michel Foucault, este tipo de poder es menos visible pero más eficiente. No se impone desde arriba, sino que se infiltra, se organiza, se administra. No busca un gran gesto de victoria, sino una transformación del entorno. Esa diferencia se ve, por ejemplo, en cómo cada país enfrenta los obstáculos. Mientras Estados Unidos responde con sanciones, China redobla su inversión en innovación, infraestructuras, rutas alternativas. Lo que a primera vista puede parecer pasividad, en realidad es una forma distinta de leer el conflicto. Una estrategia basada en la resiliencia, la paciencia y la construcción de poder a largo plazo. Cultura, símbolo y lenguaje político. No solo el poder se ejerce de forma diferente, también se comunica distinto. Y muchas veces los malentendidos entre China y Estados Unidos no se deben a errores diplomáticos, sino a diferencias de lenguaje político y simbólico. Por ejemplo, cuando Estados Unidos exige reglas claras de competencia y sanciona la intervención del Estado chino en sus empresas, lo hace desde una tradición donde el mercado debe ser autónomo. Desde ese punto de vista, la ayuda estatal parece una trampa. Pero desde la lógica china, el Estado no es un intruso, sino un actor central y legítimo del desarrollo económico. Esperar que se retire es pedirle que abandone su rol histórico. Esto no significa que no haya tensiones éticas o contradicciones en ambos modelos, pero sí ayuda a entender por qué muchas veces los reclamos no encuentran eco, no comparten las mismas premisas. Incluso el silencio tiene sentidos distintos. En una cultura confuciana, callar puede ser una estrategia de respeto o prudencia. En la cultura occidental, ese mismo silencio puede interpretarse como evasión o desafío. Así, el conflicto se vuelve no solo económico ni filosófico, sino cultural y lingüístico. No se trata simplemente de falta de acuerdos, sino de hablar idiomas morales distintos, que no siempre pueden traducirse fácilmente. Cuando pensamos en conflictos internacionales, solemos imaginarlos en términos de economía, armamento o diplomacia. Pero si prestamos atención, hay algo más persistente, más silencioso, que atraviesa cada gesto político y cada decisión económica. La forma en que una cultura concibe el poder, el deber y la relación entre lo individual y lo colectivo. El conflicto entre China y Estados Unidos pone en evidencia que incluso en un mundo globalizado, las diferencias de fondo no desaparecen, se transforman, cambian de escenario. Ya no se expresan a través de confrontaciones militares, aunque el riesgo siempre está latente, sino en el modo en que se comercia, se sanciona o se negocia, en cómo cada país interpreta el conflicto y actúa en consecuencia. Lo que resulta interesante y preocupante a la vez es que estas diferencias no solo son estratégicas o económicas, son filosóficas, son psicológicas y quizás por eso mismo más difíciles de resolver. Cuando una nación ve en la otra una amenaza a sus valores más profundos,
No hay tratado comercial que alcance, porque lo que está en disputa no es únicamente el precio del acero o las condiciones de importación de semiconductores. Lo que está en juego es una forma de entender qué es justo, qué es legítimo y qué es deseable para una sociedad. En ese sentido, la guerra comercial podría ser leída como una superficie, un síntoma, y detrás de ella, lo que se revela es un conflicto más antiguo, el que existe entre visiones distintas del mundo que nunca llegaron a reconciliarse del todo. Y sin embargo, en medio de todo esto, no deja de ser posible, y quizás necesario, preguntarse si es posible encontrar una zona común, un espacio en el que la autonomía no excluya la armonía, donde la libertad individual no se viva como una amenaza al bienestar colectivo, ni la planificación estatal como un obstáculo para la innovación. No se trata de idealizar un punto medio, sino de reconocer que los modelos absolutos generan puntos ciegos, que la cultura de la competencia permanente también agota, que la idea de orden sin fricción puede sofocar, que tal vez una verdadera forma de entender el poder, como lo sugería Foucault, no sea aquella que se impone desde un centro, sino la que se distribuye, se adapta y se reconfigura, de acuerdo al contexto y a las tensiones que lo atraviesan. Como espectadores, como ciudadanos, incluso como individuos, dentro de sociedades que negocian su identidad permanentemente, tenemos el desafío de no quedarnos con la superficie, de cuestionar los supuestos que nos parecen naturales. Porque cuando se naturaliza una forma de ver el mundo, todo lo diferente se vuelve amenaza. Y ese tal vez sea uno de los riesgos más profundos de cualquier conflicto global, que nos impida comprender al otro antes de juzgarlo, que nos vuelva menos capaces de imaginar una solución porque no podemos ver la raíz del desacuerdo. La filosofía, la psicología, el pensamiento en general no ofrecen respuestas definitivas, pero sí pueden abrir preguntas nuevas, pueden desplazar la mirada, pueden invitarnos a pensar que no todo enfrentamiento es inevitable y que incluso en una guerra comercial se disputan sentidos que vale la pena intentar comprender. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y deja tu reflexión en los comentarios. Comparte el video con alguien que también mire la actualidad desde una perspectiva crítica o simplemente guardar este contenido para volver a pensar en él más adelante. Seguiremos explorando temas contemporáneos con el lente de la filosofía y la psicología, porque creemos que pensar no es un lujo, sino una forma de actuar en el mundo con más conciencia. ¿Te unes?